Argenis Iván Mejía Chavarría, y en esta ocasión va a dar una videoconferencia el maestro José Francisco Astorga Carrión. ¿Quién nos viene a hablar de? Pues vamos a platicar de varios aspectos fundamentales que hoy en día el paquete económico 2020 nos trae como sorpresas, como regalos de Navidad, Año Nuevo, Reyes, y que esto pues obviamente va a ser un verdadero cambio, ¿sí?, en todas las leyes que vamos a comentar y también pues en los conceptos que tenemos sobre nuestra profesión y sobre nuestra intervención en la actividad profesional. Esto obviamente pues es una plática muy somera, ¿sí?, pero con mucho cariño, puesto que nuestra institución es la única que se da el lujo de programar este tipo de conferencias de manera gratuita para toda la comunidad universitaria y también por personas externas que desean, obviamente, ya sea recordar cuando fueron estudiantes aquí en la facultad o en su defecto que ya son egresados y que tenemos el placer de contar con su amable asistencia. Bueno, pues muchas gracias y comenzamos. Buenas tardes. ¿Se escucha? Bien, buenas tardes a todos. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre los aspectos relevantes del paquete económico 2020. Como ustedes vieron en los carteles, estas ponencias tendrán lugar durante estos próximos 3 días, martes, miércoles y jueves, así es que de antemano están invitados. Recuerden que este tema sobre la cuestión fiscal es un tema totalmente inherente a nuestra profesión, a los licenciados en contaduría. Así es que no nada más es una necesidad conocer estos temas, prácticamente se convierte en una obligación para todos nosotros. Antes de entrar de lleno en el tema del día de hoy, quiero presentarles al presidium que el día de hoy nos acompaña y nos honra con su presencia. Está con nosotros la doctora Cintia González Ruiz, secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales. La maestra María Esther Monroy Baldi, jefa de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Humanidades. La maestra Rosa María Olvera Medina, jefa de la sección de Contaduría. En un momento más les presento a los ponentes y al moderador. También quiero darles la más cordial bienvenida. Creo que tenemos egresados en nuestra facultad. Sean bienvenidos todos. Nos acompaña personal del Colegio de Contadores Públicos del Valle de México. Bienvenidos también. Y a ustedes, estudiantes de esta su casa, la FES Cuautitlán. Antes de dar paso a los ponentes, quisiera que la doctora Cintia pues, nos dirigiera unas palabras. Buenas tardes, pues bienvenidos todos. La verdad es que iniciamos un semestre un poco atropellado, pero muy contentos. Y yo creo que arrancar con este tipo de actividades que terminan por fortalecer el perfil de nuestros alumnos, evidentemente de los últimos semestres, y que les da de alguna manera una visión de lo que está sucediendo en el área del campo laboral, pues evidentemente es enriquecedor. Yo le felicito al área por planear este tipo de eventos. Felicito a todos los que están en este momento. Yo creo que va a ser enriquecedor para todos los que están aquí presentes. Y bueno, pues esperemos que sea de provecho toda la jornada de pláticas y talleres que tendrán. Felicidades y bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, le pido al presidente si me hace favor de tomar asiento y a los ponentes y moderador, por favor. Bien, el día de hoy toca la ponencia denominada Paquete Económico, Legal y Fiscal, Reformas Fiscales 2020. Para ello, primero les pido un fuerte aplauso a nuestro moderador, al licenciado César Ortega Fernández. Va a hacer el favor de presentar a los ponentes. Gracias. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos los asistentes
presentes. Muchas gracias por asistir. El día de hoy vamos a comenzar la serie de conferencias que tenemos sobre los aspectos relevantes del paquete económico 2020. La primera es conferencia es el paquete económico, legal y fiscal y reformas fiscales 2020. Para ello comienzo con la presentación de nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a la contadora pública certificada Mónica Isela Galindo Cosme, contadora pública. Contadora pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, diplomada en docencia por la Universidad Latina, maestra en Derecho Fiscal en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores, socia fundadora del despacho Hernández Galindos SC, Consultores Fiscales, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México AC y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, es articulista en diversas revistas técnicas, autora y coautora de más de 23 libros editados por la Ediciones Fiscales ICEF, asesor y comentarista en ICEF en la radio desde el 2011, comentarista en el programa radiofónico El Consejero Fiscal de Radio Red y asesor del Colegio de Contadores Públicos del Valle de México. Y por último, y no menos importante, tenemos a nuestro ponente, contador público certificado y especialista fiscal, José Francisco Astorga y Carrero. Catedrático definitivo B, con 33 años en las asignaturas Aplicación Contable de los Impuestos, Problemas Fiscales, Impuestos Especiales, Auditoría Fiscal, Auditoría de los Estados Financieros, Impuestos a la Importación y Exportación en la FES, Cuautitlán, UNAM, Certificación Internacional por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Especialidad en Impuestos por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, Diplomado en Impuestos por el Instituto en Especialización para Ejecutivos, Director y expositor del Instituto Mexicano de Capacitación Empresarial, socio director del despacho Ficete Astorga Romo y Compañía SC, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro del Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos, contador público egresado en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, jurado en exámenes de oposición de catedráticos y de exámenes profesionales de la FES Cuautitlán, coordinador académico de los seminarios de titulación, problemas fiscales en la FES UNAM, coordinador académico de videoconferencias fiscal.com, articulista y expositor de la revista Notifiscales, asesor de la Contraloría General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, auditor externo, dictamen fiscal, IMSS, Infonavit, contribuciones locales, auditoría operacional, administrativa, electoral, 3% sobre nómina del Estado de México, perito en materia de delitos de defraudación fiscal de la Procuraduría General de la República, asesor de los maratones de conocimiento, auditoría fiscal, ética, simulador de negocios a nivel nacional organizados por el Colegio de Contadores Públicos de México por los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Comenzamos nuestra conferencia, cedo la palabra a la contadora Mónica. Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí en esta aula que es la casa de la cultura, la casa del estudiante. Y qué gusto estar participando también, tanto con estudiantes como con egresados. Volver al alma mater siempre es una gran alegría y también participar en estos eventos
que organiza la FES a través de sus profesores, decanos y promovido por ellos, es una gran satisfacción. Muchas gracias por la invitación y vamos a dar inicio a este tema. Seguramente ustedes habrán escuchado en los diversos medios de comunicación las reformas fiscales que tenemos ya vigentes desde el día 1 de enero de 2020. Sin embargo, esas reformas vinieron presentándose justo desde el año pasado, y estoy hablando de la reforma penal fiscal. Esa reforma penal fiscal que mucho se ha dicho al respecto y que desafortunadamente también ha desinformado a más personas que darles una orientación, es lo que nos aqueja y lo que nos preocupa como Contaduría Pública para poder orientar a las personas y, si se encuentran ya en algún problema, en señalarles cuál sería una posible solución, porque no basta con espantar, sino también con proponer soluciones. Entonces, aquí estaremos conversando y, maestro, en el momento que usted lo disponga, con gusto le cedo el micrófono para que podamos interactuar con toda confianza y con todo gusto. Muchas gracias, es un honor. ¿Sí? Muchas gracias, es un honor, distinguida invitada, y esperemos que pues, todos los presentes aquí, como ya lo dijo la maestra María Cervalli, pues hay contadores invitados, egresados y comunidad universitaria, catedráticos, eméritos y decanos, pues les damos esa cordial bienvenida. Vamos a ir conversando, interactuando, ¿sí?, con la contadora, y también vamos a tener un espacio para sus preguntas que puedan ustedes tener inquietudes, y les vamos a tratar de que ustedes se vayan con un buen sabor de boca. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. Quiero comentarles de una publicación que se llevó a cabo con fecha 16 de mayo del año 2019. Esta publicación se refiere a un decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. En esa estrategia se cumple la obligatoriedad que tiene México respecto del Grupo Acción Financiera y la OCDE. A nivel internacional, muchos consorcios y muchos contribuyentes han llevado a cabo estrategias con el fin, primeramente, de disminuir la carga tributaria, pero, por otra parte, han rebasado ya la división de lo que representa una economía de opción o una disminución de la carga tributaria, y han traspasado ya la frontera para ubicarse con un aspecto de dolo, y ya se han ido a la ilegalidad, a la ilicitud. Y estoy hablando lo que conocemos como defraudación fiscal, y también, en su caso, el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En esa publicación se establecen dos estrategias que llaman poderosamente la atención y que llevaron a que México considerara el publicar o generar una nueva ley nacional de extinción de dominio. Me explico. La estrategia con la inicial F de foco se refiere a combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en el abatimiento de estos delitos. Por otra parte, la estrategia G es una estrategia que el gobierno propone
para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia. Si nosotros pensamos en esas formas de defraudar, viene a mi mente lo que conocemos como factureros. En algunos medios han señalado a los factureros porque esencialmente operan emitiendo comprobantes o enajenándolos, otros adquiriéndolos o comprándolos y otros publicitando esta clase de transacciones. Entonces, esos factureros, necesariamente por virtud de las operaciones que llevan a cabo y el manejo de recursos que pueden desarrollar, se han ido combinando con la delincuencia de tal manera que abarcan el propósito de no pago de impuestos, pero después por el lavado de dinero se van interactuando con otros sectores, como lo son otros emprendedores u otras empresas, pero también desafortunadamente políticos, también desafortunadamente en algunos casos, y sin que esto suene a una agresión, pero se ha utilizado también a ciertas universidades para poder mover estos recursos. Entonces, en esta estrategia, lo tenemos en la pantalla del lado derecho inferior, ahí es donde se muestra esa estrategia, la estrategia F, que tiene que ver con la prevención de la defraudación fiscal y también el lavado de dinero. Como ustedes observan en esta lámina, del lado izquierdo, en la parte superior, señalo a Grupo Acción Financiera, que Grupo Acción Financiera es un organismo internacional encargado de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, al cual pertenece nuestro país como uno de los Estados miembros. Fuimos evaluados por Grupo Acción Financiera y a raíz de ello es que nuestro país debe cumplir con modificaciones en nuestras leyes. De modo que del lado izquierdo continuamos, han sido modificadas diversas leyes en cumplimiento de ese mandato de Grupo Acción Financiera. Y entre otras tenemos la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, etc. Entonces, aquí me gustaría cederle también la palabra, maestro, porque muchos contribuyentes, no importa su tamaño, han caído en la tentación de adquirir comprobantes con objeto de bajar sus contribuciones, y hay quienes, como un vicio, ¿verdad? Cuando un vicio se inicia, nos regalan, cuando un vicio se inicia, nos encantamos con él, y siendo vicio, pues, ¿qué más da? Una factura, dos facturas o más por ciertos importes, ¿verdad, maestro? Así es. Sí. Definitivamente, lo que se acaba de mencionar es muy delicado. Delicado porque es precisamente hace algún tiempo se empezó a hacer este tipo de actividades traspasando las fronteras. Algunos de ustedes recordarán los Panama Papers, ¿verdad? Por supuesto, sí. Ahí hubo un despacho que daba asesoría e hicieron más de 300 empresas en todo el mundo para poder triangular, ¿sí?, todas las operaciones, ¿sí?, para poder sacarlas de los países y poderlas ir diseminando por todo el mundo. Y obviamente Gaby pues tuvo ese sentido, ¿verdad?, para que pudiera en su momento darse cuenta de cómo van a ir calificando a los países donde hay tanta evasión fiscal.
Debo de decirles que dentro de esas operaciones que realizaron en los despachos de Panamá, pues estaban las empresas joint venture, offshore, ¿sí? Tenemos ahí las due diligence, ¿sí? Que son figuras de manera internacional, ¿sí? Que traspasaron precisamente la frontera, la parte territorial de cada país, y que se volvió verdaderamente un problema no nacional, mundial. Entonces, ahorita estamos precisamente, ¿sí?, viendo las consecuencias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la revisión que le están haciendo a muchos funcionarios, ¿sí?, entre ellos pues los que participaron en las cuestiones de las universidades, ¿sí?, y que se convirtieron en algunas empresas, en empresas fantasmas, ¿sí?, que obviamente aquí hubo pues algo que hay que decirlo, porque si el señor presidente está mencionando las cosas como son. Los gobiernos estatales, ¿sí?, estuvieron en su momento inscribiendo por condescendencia, estuvieron inscribiendo al Registro Federal de Contribuyentes a muchos contribuyentes que ni siquiera tenían un domicilio fiscal, y sin embargo figuraban dentro de los proveedores del gobierno federal, y ahí es donde se inicia pues estos actos de corrupción, ¿sí? Y que por eso precisamente al llegar al lavado de dinero, pues llegamos a esta ley, ¿sí?, de extinción de dominio, que es precisamente el castigo que se les va a dar a todas aquellas personas que hicieron operaciones simuladas, en donde no pudieron, de acuerdo a lo que nos marca las normas de información financiera, ¿sí?, y también pues las propias leyes fiscales, ¿sí?, no hubo la legitimidad de las operaciones, o sea, que se diera y llevara a cabo la materialidad de las operaciones. Y al respecto, nuestro Código Fiscal de la Federación incorpora en el año 2020 la figura o cláusula antielusión, donde se refiere que la autoridad podrá rechazar aquellos actos que carezcan de materialidad. Y yo quisiera, con un ejemplo, tratar de señalar a qué es lo que se está refiriendo la autoridad. Es muy probable que los aquí presentes hayan contratado un contrato de telefonía móvil. Y al contratar telefonía móvil, muy probablemente les han ofrecido un aparato telefónico. Y ese aparato telefónico seguramente les han señalado que se los ofrecen sin costo alguno. De modo que ustedes pensarán, ¿será verdaderamente sin costo o sí tendrá un costo, pero a mí me están diciendo que va sin costo? Antes de continuar con mi ejemplo, les pregunto, ¿para qué se establecen las empresas? ¿O para qué los accionistas deciden emprender un negocio? Para generar utilidades, para hacer crecer el capital o para hacer crecer su inversión, ¿verdad? De modo que maximizan las utilidades y se disminuyen los costos. La cláusula antielusión justamente señala eso, que va a haber razón de negocios cuando las actividades o actos que se lleven a cabo sirvan para maximizar utilidades, para disminuir costos, para hacer crecer el valor de los activos de un contribuyente o, en su caso, para que gane mercado esa entidad. De modo que en el ejemplo que yo planteaba, si me regalan un aparato telefónico es, por supuesto, con el objeto de que yo, consumidor, genere consumos de telefonía móvil a través de las diversas aplicaciones que vienen incorporadas en el propio teléfono. Les habrá ocurrido incluso que, sin percatarse, de repente ya se les acabó el crédito. Y es que
seguramente con un pequeño toque y sin darse cuenta, activaron una suscripción. Y entonces van ya consumiendo tiempo aire, consumiendo productos o servicios que se encuentran justamente en ese teléfono móvil. Si nosotros le quisiéramos poner números a ese teléfono, pensaríamos que cuesta 400 pesos. Y pensaríamos que se otorgó por un contrato de 12 meses. 12 meses por un costo de 300 pesos mensual, que anualmente daría un total de 3,600 pesos. Si pensamos que esa empresa de telefonía tiene un costo de prestación del servicio del 50%, entonces esos 3,600 de ingreso que van a representar el pago de la telefonía mensual, entre dos, que es el 50%, tendríamos 1,600 pesos de diferencial entre el ingreso menos este costo. Esos 1,800, si además le restamos el costo de ese teléfono, llegaríamos a un total de 1,400. Por otra parte, ese teléfono que tiene un costo de 400 pesos, pensando en el caso de una persona moral, bajaría el impuesto en un 30%. Es decir, de esos 400 pesos por el 30%, bajaría el impuesto, o sería una deducción por 120 pesos. Con este ejemplo tengo por un lado esos 120 pesos que disminuiría el contribuyente de sus utilidades, más bien de su impuesto sobre la renta, y por el otro lado los 1,400 pesos que son el beneficio económico esperado por la entidad que me regaló el teléfono. Entonces observemos allí el beneficio fiscal 120 pesos, el beneficio económico 1,400 pesos. Dice la ley que cuando el beneficio fiscal sea mayor que el beneficio económico, la autoridad podrá rechazar los actos y el efecto fiscal que atañe a estos actos. De modo que si eso ocurriera, muy probablemente el contribuyente tendría que presentar una declaración complementaria para pagar el diferencial de impuestos que en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad pudiera determinarle. Entonces, esta es una parte de los cambios fiscales. Si me ayudan a cambiarle a la siguiente lámina, vamos a encontrar que en esa estrategia hay el propósito de golpear a las organizaciones criminales en materia financiera. Es decir, si ya está vigente la ley de extinción de dominio y si dentro de un inmueble, por ejemplo, se llevan a cabo actos delictivos mismos que son descubiertos, en consecuencia, dichos inmuebles pueden pasar a través de esta ley de extinción de dominio y sin necesidad de que medie un juicio o que se haya iniciado un juicio, puede la autoridad, en este caso quien va a recoger esos bienes, puede enajenarlos independientemente del curso que siga el juicio que se lleve en contra de los delincuentes y en su caso también del titular de ese inmueble. Es muy fuerte este castigo, sin embargo se pretende que sea ejemplar. Si avanzamos 2 láminas más, por favor, con gusto, maestro. Bueno, miren, esta ley pues es muy agresiva, sobre todo porque pues los bienes que por ahí se tengan y que la autoridad presuma de que fueron adquiridos de manera ilícita, en primer término pues tendremos que esperar a que la autoridad rechace o acepte, primero. Segundo, pues tendríamos ya, ahí es donde los despachos que se dedican a la asesoría fiscal, que ya después platicaremos sobre ese aspecto,
¿sí? Tendrían que empezar a hacer darle forma al documento para empezar el litigio de la defensa. Ustedes dirán, bueno, pues ya estamos perdidos, ya no podemos, aquí en la universidad pues tenemos un área de creatividad fiscal. Entonces, ahora que salgan las nuevas disposiciones el día 31, que es cuando se pretende dar ya más a luz con respecto a las reformas, estamos esperando a que pues, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, haga estos pronunciamientos y ya veremos si lo que hemos estado analizando en este grupo de creatividad fiscal, si se puede hacer algo. De momento les puedo decir que sí se puede y sin llevar a cabo, o sea, sin tener como dicen, el pie en la garganta. Sí se puede, porque no hay nada perfecto, ¿sí? Y si nos hacen el favor de acompañarnos la próxima conferencia que vamos a dar a finales de febrero, ya teniendo los antecedentes que nos puede dar la autoridad, entonces ya les podemos obsequiar cómo tener con esa creatividad la defensa. Sí, en el caso de la extinción de dominio, pudiera ocurrir, pensemos en un supuesto, si dentro de un inmueble que está arrendando una persona y que esa persona lo arrendó de buena fe, porque estableció un contrato, llegó un arrendatario, pactaron el monto de la renta y es probable que allí se estén llevando a cabo actos delictivos. Podríamos pensar en secuestro, podríamos pensar en robo de autopartes o robo de combustible, o entre otras. Incluso también llevarse a cabo el proceso de expedición y venta de facturas. Si fuese descubierto cualquiera de esos delitos que se está llevando a cabo en ese inmueble, el titular, por supuesto, va a perder el dominio del mismo. ¿Y quiénes son los delincuentes? Pues en este caso sus arrendatarios. De modo que esta persona, siendo un tercero que no tiene que ver con el delito, ve afectado su patrimonio y, por supuesto, como lo mencionaba, maestro, tiene que emprender un medio de defensa para que ese inmueble pueda tratar de salvarlo, de recuperarlo. Ahora, pasemos a las modificaciones de la reforma penal fiscal, que dentro de la pantalla tenemos unos círculos. Nos regresamos, por favor, en la anterior. Tenemos que es catalogada a la defraudación fiscal, así como su equiparable. Estoy hablando del artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, así como los delitos que se señalan en el artículo 113 bis del propio Código, que todos ellos van a ser considerados en función del monto. Si superan 3 veces la fracción tercera del artículo 108, van a ser considerados para efectos de su castigo como delincuencia organizada. Es grave que se considere como delincuencia organizada el delito de defraudación fiscal o su equiparable, por supuesto, porque tiene diversos inconvenientes. ¿Como cuáles? Como que va a ser considerada una amenaza a la seguridad nacional. No va a proceder suspensión condicional, no va a haber criterios de oportunidad, también van a ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada, y aquí lo más preocupante, que van a tener prisión preventiva oficiosa. Primer punto, si nosotros
tratamos de ubicar los distintos supuestos, encontraremos que el simple hecho de haber adquirido una factura sin sustancia económica, por ejemplo, pensemos el caso de un contribuyente que fabrica muebles, y ese contribuyente compró una factura que equivale a esos muebles a la materia prima de esos muebles, pero que en realidad nunca entró al almacén, nunca hubo un proceso productivo, y sí compró esa factura. Esa factura, ese acto, por haberlo llevado a cabo con voluntad, porque tal es el caso que hasta pagó por esa expedición, y muy probablemente vamos a suponer que hubiese comprado una factura de 100,000 pesos. Muy probablemente le cobraron una comisión que puede oscilar entre el 5, el 8, 10 y hasta 15%. Suponiendo que le hubiesen cobrado la comisión del 10% sobre 100,000 pesos, tenemos que le cobraron 10,000. En consecuencia, esta empresa traspasó 100,000 pesos por ese comprobante que equivale a los 100,000 pesos. Y pensando que esos 100,000 ya incluyen el IVA, o dejamos el IVA de lado para ahorita no entrar en más detalles. Esos 100,000 pesos que están plasmados en un comprobante, pagó por ellos y muy probablemente le devolvieron los 90 a la misma empresa a través de una camioneta de traslado de valores, o a través probablemente de una casa de cambio, una casa de bolsa, o muy probablemente le mandaron esa camioneta de valores a algún accionista. En consecuencia, ese dinero ya dio la vuelta, pero regresó en efectivo cuando el contribuyente hizo traspaso. El hecho de haber comprado el comprobante ya ubica a el contribuyente en un delito, el haber adquirido o comprado el comprobante. Y ese solo hecho le ubica en la comisión del delito y en la punibilidad que representa esta adquisición. Por otra parte, ¿qué ocurre si no utilizó ese comprobante? Es decir, no lo aplicó en una declaración, entonces solo tiene un delito. Pero si hubiese utilizado ese comprobante para aplicarlo en su declaración y con ello bajar las contribuciones, o en su caso extremo solicitar la devolución de contribuciones, entonces ya se ubica en otros delitos. Uno de ellos es el equiparable a la defraudación fiscal, porque consignó en su declaración erogaciones que no fueron realizadas, son respecto de operaciones inexistentes o simuladas, de modo que ya tiene una segunda posibilidad de delito. Y finalmente, si obtuviese una devolución de contribuciones, pensemos un IVA o un impuesto sobre la renta derivado de esa presentación de declaración a la cual inyectó este factor de compra de facturas, en consecuencia ya se ubica en la defraudación fiscal, porque allí sí, con el uso de engaños, se hizo de un recurso en perjuicio del fisco federal. Aquí es cuando comienza el concurso de delitos, y bien sabemos que en un concurso siempre habrá un ganador, ¿verdad? En materia de concurso de delitos, el que tenga mayor punibilidad es el que va a prevalecer, y habrá que señalar si se trata de delito es un delito un concurso ideal o un concurso real. Sin embargo, voy a señalar lo siguiente, amigos. El que los medios nos señalen que nos van a llevar a la cárcel es muy escandaloso. Nuestro sistema de justicia penal actual no es como el anterior. En el anterior éramos culpables en tanto no demostráramos nuestra inocencia. En nuestro sistema de justicia penal actual
la presunción de inocencia prevalece, en tanto un juez no determine que ha sido, es delincuente una persona, no se va a considerar que lo sea, aunque aparentemente por sus acciones nosotros y sobre todo los medios lo castiguen como delincuente. De alguna manera, dentro del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 108 y 109 menciona que quien haga uso o mal uso con engaños o se beneficie de alguna situación fiscal, pues incurrirá en ese tipo de delitos, ¿sí? Pero también hay algo que pues nuestros legisladores no han querido hacernos mucho caso, porque como no es recaudador, no recauda, pues eso pasa como una actividad nada más administrativa, y debemos de ver que siempre el Congreso de la Unión, ¿sí?, cuando aprueba la iniciativa del Ejecutivo, pues se supone que las leyes son perfectas. Entonces, no puede existir algo así en el código que diga que con uso de engaños se beneficie de alguna situación. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ley perfecta que fue aprobada por el Congreso de la Unión. Entonces, ahí es donde estamos teniendo ya una cierta discrepancia, ¿sí?, con este punto, ¿sí?, porque yo tengo la oportunidad de interpretar lo que el legislador se aceptó en el Congreso. Y aquí me hace recordar al maestro Maynes, ¿sí?, en aquel libro de Finanzas Públicas, que hablaba al respecto de los métodos de interpretación jurídica. Aquí va a ser una oportunidad muy grande que vamos a tener los profesionales de la contaduría pública, porque ahora el contribuyente no va a poder decir nada más el contador que sea el todólogo, sino va a necesitar de un abogado, va a necesitar de un administrador y de un psicólogo de plan, ¿sí?, porque esto realmente ha hecho que ya no los despachos que pues tienen varias áreas van a tener que trabajar en conjunto, ¿sí? Y aquí es la gran oportunidad, porque acuérdense ustedes que hace algunos años que salió aquel programa contable que era Mi Contabilidad, que llegaron a decir, no, pues con este programa ya no necesitas contador, no, pues ahora vas a necesitar 3 o 4 profesionales para que te puedan dar una buena asesoría, amén de que los que van a asesorar pues tienen que quedar ya en el padrón de asesores, ¿sí? Y ahí es donde va a venir algo muy interesante. Sí. Quisiera culminar respecto de lo que estamos comentando. Si pudiéramos avanzar en la lámina siguiente, por favor. Mencionaba que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario, y para que pueda ser probablemente vinculado a proceso un contribuyente, será necesario que se cumplan varios supuestos. Uno de ellos es que la autoridad, en este caso, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, ejerza facultades de comprobación. Y yo les invito, amigos, a que ustedes revisen si les ha llegado algún documento para revisión de parte de la autoridad. Es muy probable que les haya llegado un requerimiento, un exhorto, un extrañamiento, pero también puede ser que estén siendo revisados en ejercicio de las facultades de comprobación. Cuando en los documentos aparece esa frase de que se está ejerciendo facultades por parte de la autoridad, eso significa que la autoridad se está llegando de elementos para poder, en su caso, presentar una querella ante la Fiscalía General de la República.
El Ministerio Público es quien recibe la querella en su caso, que presentará el Procurador Fiscal de la Federación, y ese Ministerio Público tendrá la obligatoriedad de hacer una investigación con los elementos de prueba que le presente el procurador, y con la investigación que lleve a cabo decidirá y emitirá un auto de vinculación o no vinculación al proceso, en cuyo caso, si hubiese una vinculación, habrá un oficio de citación para el contribuyente, y eso no necesariamente ya lo va a ubicar tras las rejas, porque recordemos que nuestro sistema de justicia penal se lleva a cabo en 3 etapas, y en esta, la que estoy mencionando, es la etapa inicial. En la etapa intermedia ya va a intervenir, por supuesto, un juez, y en la final otro juez distinto. Si se vincula al proceso, en consecuencia ya estaríamos hablando de que en función del monto probablemente llevaría ese proceso el contribuyente detrás de las rejas o fuera de la prisión preventiva oficiosa. Dentro del material, bueno, ahorita me interesa un poco señalar que en el año pasado el artículo 113, fracción tercera, sufrió modificaciones, y dependiendo de la época en que se haya adquirido o emitido los comprobantes por operaciones simuladas o actos falsos, dependiendo de esa época es la punibilidad o los años de prisión que tendrían que aplicársele por esos delitos. Observemos cómo en la última parte la punibilidad ha crecido, es decir, la que prevalece en nuestra legislación, en este caso artículo 113 bis, la punibilidad subió de 5 a 8 años para quien compre, para quien venda o para quien comercialice o publicite, a sabiendas de que se trata de esta clase de operaciones, las publicite. Un comentario al margen nada más. Ustedes recordarán el caso de la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí? Esther Gordillo. Ella obviamente pues tuvo algunas actividades que en su momento, ¿sí? Al hacer su declaración anual, algunos bienes no los declaró, y obviamente con lo que acaba de comentar la contadora, en estos tres pasos del procedimiento, ¿sí? Son ahora lo que dio, porque a esta persona, ¿sí? Se le detuvo, ¿sí? Que porque no había presentado su declaración anual. Entonces, cuando se revisó en la fiscalía, yo al menos tuve la oportunidad de ver el expediente, y es que la carpeta de investigación no se hizo de acuerdo a lo que está mencionando la contadora, sino que inmediatamente se giró la orden de detención, ¿sí? Y posteriormente pues vieron que no llenaban los requisitos, que no había sido requerida, no había sido primero notificada y después requerida. Y ella como contribuyente pues alegó que precisamente no se habían cumplido ese procedimiento administrativo de ejecución, y fue lo que determinó el juez, que dijo, bueno, pues es que esto está mal integrada la carpeta. Ya lo que salió en las noticias de que estaba malita y enferma, que iba a tener su prisión en su casa con todas las comodidades, eso ya es show. Sí, aquí, como lo estábamos refiriendo, la autoridad, en este caso más bien el Ministerio Público, tiene que iniciar un debido proceso. Es lo que no ocurrió en el caso de la maestra, y a pesar de que muchos digamos, es que sí, ella no resultó ser delincuente. Se le llevó un proceso por recursos de procedencia ilícita, circunstancia que no operó, dado que los recursos con los cuales ella estuvo
obteniendo bienes y transaccionando, no provenían de una procedencia ilícita, porque derivaban justamente de las cuotas sindicales del sindicato al cual era titular. Entonces, allí, desafortunadamente, muchas veces el Ministerio Público se enfrenta a una serie de problemas para poder llevar a cabo un debido proceso, hacerse o allegarse de los medios para poder probar, en su caso, una necesidad de vinculación al proceso. Y si avanzamos, por favor, en la siguiente lámina, vamos a encontrar este análisis del artículo 113 113 bis, y si lo observamos, está dividido en tres partes. Por una parte, se está señalando que se va a castigar con prisión de 2 a 9 años a la persona que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes. Y entonces allí tenemos 4 supuestos: la expedición de comprobantes que representen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El emitirlo significa lo timbré y ya está con su folio fiscal. Eso fue expedirlo, pero si además de la expedición se enajena, entonces ya estamos en el supuesto de que se obtuvo un ingreso por dicha transacción. Por otra parte, el compra o adquiera. Comprar, me queda claro que lleva aparejado un pago o una contraprestación, en tanto que una adquisición no necesariamente conlleva un pago. Puede ser que en un grupo de empresas se establezcan de manera delictiva, es decir, con previo acuerdo más de 3 personas se reúnen de manera permanente o continuada a efecto de llevar a cabo estas actividades delictivas. En consecuencia, el llevarlo a cabo, es decir, el que unos van a expedir, otros las van a comprar, otros van a publicitarlas y van a conseguir a más clientes, ya estamos hablando muy probablemente de más de 3 personas. Esas más de 3 personas ya están siendo partícipes y copartícipes de los delitos. Aquí, en el análisis de los delitos, cuenta mucho la intencionalidad. Y les hago un ejemplo con objeto de que quede claro quiénes sí tienen la intención de delinquir y quiénes no la tienen. Y puede ser que aparentemente para nosotros sí sean delincuentes. Y les planteo el siguiente caso. ¿Qué ocurre si afuera de mi oficina dejo mi auto y en la noche, cuando voy a retirarme para mi casa, me percato que le robaron los tapones y los espejos? Muy probablemente, como mi oficina está cerca del viaducto, seguramente ahí entre Insurgentes y Viaducto, seguramente me van a dar ganas de ir al día siguiente muy temprano a la colonia Doctores. Y allí en Vertis voy a ir avanzando poco a poco porque hay mucho caos vial, justamente porque allí están quienes colocan la mercancía. En este caso, va a haber quien me ofrezca los tapones, va a haber quien me ofrezca también los espejos. Muy probablemente me los vendan a un superprecio, 2,000 pesos por todo. ¡Qué ganga! Me costaría mucho más en la agencia, entonces los compro. Pregunta: ¿el haber comprado en ese mercado me convierte en miembro de la delincuencia organizada? ¿Sí o no? Sí. Diríamos que sí, y yo les preguntaría, el haber ido a comprar ya me hace partícipe primeramente de las ganancias, ¿verdad? ¿Sí? Y luego de su organización, o sea, cuando ellos se reúnan, yo también me voy a reunir con ellos para planear cómo se va a seguir operando, ¿verdad? Entonces no soy miembro de la delincuencia organizada. ¿Cómo me anoto en un club al que no me van a dejar entrar, verdad?
Y luego si me dejan entrar, después me voy a querer salir. Pero bueno, por ahora no soy parte de la delincuencia organizada. Simplemente compré, sí, por supuesto. Es un ilícito en que ellos se apoderen de esos bienes y muy seguramente compré mis propios tapones, porque el lugar más cercano donde se van a comercializar es donde fui a comprarlos. Y me percaté que sí, porque estaban tatuados con el mismo número que tiene mi auto. Entonces ya los recuperé. Pero entonces yo no soy miembro de la delincuencia organizada por haber comprado una factura. Caso contrario, vamos a establecer, nosotros pensemos en un supuesto, toquen madera por favor, que nos organicemos, ¿verdad? Y que decidamos los de esta sección crear empresas para vender facturas. Los de la sección del medio van a comprar y los de la sección de la izquierda nos van a ayudar a buscar clientes. Entonces aquí sí estamos organizándonos y muy probablemente vamos a abrir la mesa de lluvia de ideas para que se comience a gestionar cómo va a operar nuestro negocio. En ese caso, sí estaríamos hablando que cuando más de 3 personas se reúnen con el propósito de llevar a cabo alguno de los actos ilícitos que pueden calificarse como delitos, entonces sí estaríamos hablando de delincuencia organizada. Sin embargo, si avanzamos, por favor, a la otra, por favor, la anterior, me regreso a la anterior porque sí les dio mucha risa, ¿verdad? La carita de la niña. Nos regresamos a la anterior, por favor. Estamos en el Código Penal Federal, donde se refiere que si una entidad, persona moral, ha participado en alguna forma respecto de la comisión de delitos, también va a sufrir las consecuencias jurídicas que a efecto la ley disponga. Y esto muy peligroso para los accionistas que posean, una entidad que sea vinculada a un proceso y que sea castigada, porque el castigo sería la liquidación inmediata de la sociedad. Avanzamos y en la siguiente lámina vamos a encontrar el monto por el cual va a considerarse que se va a castigar como miembros de la delincuencia organizada. ¿Recuerdan el caso de los 100,000 pesos de comprobantes que se adquirieron? En el planteamiento que tenemos en la pantalla encontramos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y refiere ese artículo 2 que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Entonces, amigos, no se dejen confundir con eso que dicen en los medios, que va a desaparecer la defraudación fiscal y se va a convertir en delincuencia organizada. Eso es falso. La defraudación fiscal o su equiparable van a seguir en tanto el contribuyente haya declarado, por ejemplo, y haya solicitado la devolución, o el contribuyente compruebe comprobante. Ese delito va a permanecer. Lo que va a cambiar es la forma en que se va a juzgar a esa persona. Ahora, en la fracción octava bis de este artículo 2 refiere que se va a considerar se va a sancionar como miembros de la delincuencia organizada la defraudación fiscal y su equiparada cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108. Si ustedes observan del lado derecho en nuestra lámina, tenemos los 2.601.410 que refiere esa fracción tercera del 108. Si la multiplicamos por 3, obtenemos 7.804.230.
Si nosotros ese monto lo dividimos entre 0.30, obtendremos la base por la cual, por haber adquirido ese monto de comprobantes, hemos defraudado, es decir, el monto de lo defraudado sería 7.804.230. Cuando se haya adquirido comprobantes por 26.014.100 pesos y un centavo, ya se va a considerar se va a considerar la punibilidad como miembros de la delincuencia organizada. De modo que aquel contribuyente que ha adquirido 100,000 pesos de comprobantes no se ubica como un delincuente organizado, primero por virtud de lo que les planteaba, de que haber comprado no me incorpora como miembro de la delincuencia organizada. Y acto seguido, como el monto no supera lo señalado en esta fracción, en consecuencia no vamos a ser sancionados con esa dureza de delincuencia organizada. Así es. De alguna manera ya la autoridad está poniendo los parámetros para poder ubicar, para que los contribuyentes también se ubiquen, ¿sí?, en donde va a poder defenderse y además de que no sea nombrado como un delincuente. Es peligroso porque mientras nosotros hacemos este tipo de planteamientos, pues mientras la autoridad, ¿sí?, pues va a ser también abusos de autoridad, y obviamente cuando ya lleguemos a la parte central del problema, pues muchas veces vamos a estar desgastados. A mí en 2 ocasiones, el año pasado, tuvimos 2 casos que tuvimos que llevar de defraudación fiscal aquí en el reclusorio del norte. Nos tocó estar por ahí de visita en Barrientos también me tocó uno, nada agradable para empezar el ambiente. No les recomiendo que pasen por ahí porque es una cosa terrible, y los que tienen que pasar pues me lo confirmarán. Tuvimos ahí esos asuntos muy fuertes en el cual pues obviamente la autoridad marcó que sí había defraudación fiscal, y tuvimos que hacer un verdadero análisis de todas las operaciones de la entidad para demostrar que no había llegado a esos parámetros. Entonces, pues el contribuyente estaba muy tenso, demasiado, porque ya tenía más de 90 días allá adentro. Me acordé de otra del señor Collado, le dijimos claramente, porque él quería salir al tercer día. Le dije, no vas a salir al tercer día, ¿sí? Aquí te vas a estar un buen rato, tranquilízate, ¿sí? Yo vengo la próxima semana, no te vayas a ir. Y finalmente, pues salió. Inclusive hasta nos preguntó, oye, y esto sí que se los digo porque pues, estamos aquí en casa, en familia, ¿sí? Me dicen, oye Paco, ¿cuánto me vas a cobrar? Y ahí es donde luego a veces viene el asunto fuerte, ¿no? Pues yo le dije, mira, estima, valora cuánto vale tu libertad, y eso es lo que yo te voy a cobrar. Tratándose de pérdida del patrimonio, pérdida de la libertad, creo que cualquiera estaría dispuesto a perder lo que fuera necesario, ¿verdad? Con tal de... Sí, es que la libertad no tiene precio, ¿sí? No tiene precio, ¿sí? Sin embargo, pues en un asunto de esta índole, sí hay que hacer una evaluación de todo el procedimiento, ¿sí?, y cómo vamos a ir en las 3 fases, ¿sí?, que usted mencionaba. Entonces, aquí eso es lo que va a hacer que se haga la valoración, ¿sí?, de las horas invertidas, ¿sí?, en dicho estudio, y obviamente de tener la paciencia de un santo, porque
el Ministerio Público, quien está llevando la carpeta de investigación, pues tiene 4,000 asuntos parecidos, o no puede dársele una continuidad. Además, normalmente las autoridades piden muchísimos detalles que hay que, como se dice, de manera circunstanciada, ¿sí? Hay que ir analizando punto por punto, porque la autoridad nos lo pide, pero nosotros tenemos que seguir el procedimiento que la autoridad me va marcando, porque nosotros en una ocasión lo quisimos hacer de otra manera, aunque venía todo congruente. La autoridad no lo rechazó, y no lo rechazó porque dijo, es que yo te pregunté esto y tú me lo estás poniendo en medio o me lo estás viendo al final. Entonces, así como la autoridad me exige que yo le dé los puntos estratégicos, así se los tengo que presentar. Y al respecto, será muy importante que nosotros que ejercemos la profesión de contaduría, desde el momento en que la autoridad inicia sus facultades de comprobación, es necesario que estemos cerca de él o los auditores a efecto de irle aclarando y de ir plasmando también en las los diversos documentos que son parte del acta inicial, acta intermedia, acta final, en su caso, la última acta parcial. En esas ocasiones son la oportunidad que tienen los contribuyentes de desechar los supuestos que la autoridad está considerando en contra de dichos contribuyentes. Tristemente, vemos como en la práctica muchos asesores se quedaron en el pasado, y esos asesores que se quedaron en el pasado refieren lo siguiente: si tienes una revisión de parte de la autoridad, manda a los auditores al archivo muerto. Error. Si tienes una revisión de parte de la autoridad, si hace mucho calor, quítales el aire acondicionado. O si hace mucho frío, pónselos al máximo. Déjalos allí a ver en el archivo muerto a ver qué encuentran. Amigos, eso es lo peor que se puede hacer. El momento de aportar elementos de prueba es justamente en esas revisiones, y en consecuencia este procedimiento, que es administrativo, tendrá que llevarse a cabo con la mayor aportación de pruebas de parte del contribuyente, porque estamos en el ámbito administrativo. Y ese ámbito administrativo va a llevar a seguramente tener un medio de defensa de un recurso de revocación, y puede ser que también nos vayamos a un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que si no nos favorece el veredicto en este ámbito, seguramente nos iremos al Tribunal Colegiado de Circuito. Eso es ámbito administrativo. Sin embargo, el ámbito penal, ese es una situación aparte. Entonces, por supuesto que todos los elementos que se obtienen de parte de la autoridad cuando ha revisado y se presentan en una querella ante el Ministerio Público, en ese momento esas son elementos de prueba que serán valorados y serán pruebas de cargo y descargo en el proceso. Sin embargo, jamás podrá llevarse a cabo situaciones novedosas en estos procesos. Culmino nada más señalando lo siguiente: cuando ya el proceso es penal, en consecuencia ya no está el ámbito administrativo, y la autoridad administrativa se convierte en víctima y sus asesores se convierten en asesores de la víctima, aun y cuando la Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que la autoridad no reúne las características de víctima según la ley de víctimas. Sin embargo, será necesario, amigos, que nos hagamos de una buena asesoría de abogados que conocemos del tema para poder tener una buena defensa, porque en muchos de los casos la defensa es muy pobre o nula, y a pesar de que las personas pagan por la misma.
Finalizo nada más y ya ahí dejo por un lado los delitos y la reforma penal fiscal y lo que usted mencionaba. Hay mucho por estudiar, amigos, porque tenemos los esquemas reportables y esos esquemas reportables no es otra cosa que las diversas técnicas que se han llevado a cabo por parte de asesores en favor de los contribuyentes con el fin de bajar la carga fiscal. En el año 2020 comienza una nueva era respecto de la revisión de parte de las autoridades, donde cada asesor fiscal tiene la obligación de reportar esos esquemas y que la autoridad les ponga un número, y ya sea que se trate de esquemas generalizados o individualizados, o incluso hay empresas que tienen sus propios trabajadores a los que les pagan la capacitación con objeto de que ellos establezcan cargas inferiores a su patrón. En ese caso también habrá la obligación de revelar esquemas reportables. Reitero, a partir del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2020, comienza estas obligaciones mismas que deberán ser cumplidas a partir del año 2021. Por supuesto, la autoridad tiene todavía muchas reglas por expedir al respecto, sin embargo, es hora de que comencemos a estudiar el tema como contadores para poder darle un seguimiento a esos esquemas y en su caso, si son esquemas agresivos, muy probablemente tengamos que darle un fin a esa clase de esquemas con objeto de no tener consecuencias penales fiscales. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a la facultad, a sus autoridades y gracias a ustedes, queridos amigos, que sin ustedes no estaríamos aquí. Buenas tardes. Nada más para que ustedes se vayan con un buen sabor de boca. De manera irónica, quiero comentarles que la autoridad ha señalado en este paquete económico y en las reformas fiscales de que aquellos asesores que coadyuven a notificar estos esquemas reportables, pues de premio tendremos la oportunidad de estar en un boleto, no del avión, sino que del boleto, ¿sí?, para la lotería fiscal. ¿No es justo eso? Estamos hablando del tercero colaborador fiscal y que puede o no ser un asesor fiscal, pero sí, en el caso de los delitos, puede ser que un tercero aporte pruebas. Es ridículo que se ganen un premio que es la posibilidad de participar en un sorteo, a ver si se llevan el premio, ¿verdad? Y sí, es un tema muy delicado. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, dudas y comentarios que tengan, por favor. Vamos a dar un poco de tiempo. ¿O no se entendió nada? ¿O todo quedó perfectamente claro, verdad? Sí, buenas noches. Todo quedó clarísimo. Una pregunta abundando a lo que se comentó tan enriquecedoramente, el proceso penal, llámese legisladores, llámese jueces, llámese el Ministerio Público, ¿tendrán conocimiento de estos marcos fiscales? Muy buena pregunta. Primeramente, un proceso penal se lleva a través del Poder Judicial y si tienen conocimiento de esta legislación, por supuesto que están obligados, pero aprecio mucho tu planteamiento porque un juez ve asuntos de diversa índole. Y sí puede ser un juez que lleve a cabo procesos penales, pero un proceso penal por un asesinato o un proceso penal por una violación es muy distinto completamente de un proceso fiscal. Por supuesto, los jueces tienen asesores, los jueces tienen capacitación
Es cierto, y yo no quiero poner en tela de juicio la actuación de este Poder Judicial. Sin embargo, es cierto, hace falta todavía un largo camino por recorrer, y en donde tanto los contribuyentes como la propia autoridad recibirán raspones de parte de los jueces para poder llegar a tesis o jurisprudencias que favorezcan a uno u otro. Encantadísimo con la respuesta, muy enriquecedor. Gracias, Suma. Muchas gracias. Vengo del IPN de la ESCA Santo Tomás. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahorita nos guarecemos aquí debajo por lo de los jitomatas. No, los Pumas son nuestros amigos. Son burritos. Lo Mira que cuenta es el país. ya el mamate me fascina. Y arriba ves Cuautitlán, Sí, ¿verdad? lo que cuenta es el país, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no soy contador, soy ingeniero agrícola, sin embargo prestamos servicios profesionales. La pregunta, bueno, sí me quedó claro los conceptos que ustedes dijeron, muy enriquecedora las ponencias. Gracias. La pregunta es esta. Nosotros ya no tenemos los conocimientos reiterados de contaduría, ¿no? Pero expedimos facturas por servicios profesionales y productos y servicios agropecuarios. Tengo entendido que no graban IVA ese tipo de servicios o de ICR, no sé si esté bien. La pregunta es esta. Si hay compañeros que expiden facturas a otros compañeros que no lo pueden expedir por esos servicios. La pregunta es esta, sin llegar a los 27 millones que usted dijo, de los 100,000 son fracciones pequeñas, ¿qué consecuencias tiene? Hablas de una realidad que la vemos muy constantemente, porque hay quienes no tienen una situación fiscal al corriente, porque probablemente perdieron su certificado de sello digital, y no hablamos de eso, también es muy apasionante, pero no lo vamos a abundar. Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, quien está expidiendo el comprobante es quien en realidad se supone recibe el servicio y quien lo presta. Estaríamos en el planteamiento que haces en probablemente una simulación de actos, porque verdaderamente quien presta el servicio es un tercero, y a menos de que se prestara, pensemos por parte de esposos, o a menos de que se prestara a través de una sociedad, sí habría la posibilidad de que alguien distinto expida el comprobante. No puedo considerar, porque pienso que no es así, no puedo considerar que se trate de simulación de operaciones. Más bien es la sustitución de un contribuyente por otro contribuyente. No está defraudando si es que está pagando sus contribuciones adecuadamente, y si no está comprando o vendiendo comprobantes, no habría ningún delito. El problema sería cuando yo, que estoy expidiendo por cuenta de esa persona los comprobantes, le cobre por esa expedición y encima emita una factura por el cobro de esa expedición de comprobantes. Allí estaría ubicándome en una sospecha en caso de una revisión. Yo les dije que los delitos se cometen con intención. Siempre hay una fase previa al llevar a cabo el delito, que es cuando se medita, cuando se lleva a una conclusión y se llega a la actuación. Entonces, en el caso que me planteas, no creo que sea un delito. Sin embargo, más valdría que cada quien llevara a cabo sus propios actos, y para aquella persona le puede quedar el generar una empresa, o su esposa o algún familiar directo que llevara a cabo esas actividades. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos acá el micrófono y ahorita pasan con ustedes.
tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta rápida. Más bien, me gustaría que nos apoyaran ampliando un poco la información, ya que detectamos operaciones simuladas. Recordemos que eso nos ubica en los EDOs y los EFOS, ¿sí? Entonces, las empresas que están haciendo operaciones simuladas, al momento de la revisión o al momento de que los detectan, están involucrando a terceras personas que a lo mejor no están haciendo operaciones simuladas, que sus operaciones son normales. Sin embargo, se convierten en presuntos empresarios de operaciones simuladas y están marcados en una lista negra. ¿Cómo podemos solventar o cuál sería la estrategia para no caer en esa presunción? ¿O tendríamos que verlo directamente con la empresa que estamos haciendo las operaciones o con el SAT? Gracias por tu planteamiento. Tú estás hablando del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, Así es. en cuyo caso tenemos dos figuras. Por una parte, quien emite comprobantes fiscales digitales por actos simulados o por operaciones inexistentes. Pensemos en un supuesto. Tú le diste el nombre con el cual le llama la autoridad, los EFOS y los EDOS. Los EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas, en tanto que los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Puede ser que un EDO, es decir, el que emite operaciones simuladas, sea un EDO puro, es decir, que ese EDO solamente se dedica a expedir y enajenar facturas. Pero hay EDOs que son mixtos, es decir, por un lado, si compran o venden productos o prestan servicios o otorgan el uso o goce temporal de bienes, como el caso que tú planteas, donde tiene clientes que ellos sí recibieron los servicios o sí compraron los bienes, etc. Este artículo 69b otorga un plazo desde la primer publicación en el diario oficial del contribuyente, en este caso pensemos en su proveedor. El proveedor aparece en la lista y por ese hecho el contribuyente que verdaderamente llevó a cabo esas operaciones tiene que desvirtuar ante la autoridad ese supuesto, es decir, yo, contribuyente, sí le compré y tengo todos los elementos para demostrarle a la autoridad que verdaderamente lo hice. Ese plazo fenece y en muchos de los casos ya fueron publicados mis proveedores y yo jamás me enteré de esa circunstancia. Con esta modificación al 113 bis y también adecuaciones al 69b, se establece vía transitorio la posibilidad de que durante 3 meses, y esto en apoyo a una aportación de parte de Prodecon, se tienen 3 meses para poder desvirtuar aquellas operaciones que se llevaron a cabo con personas que aparecen en la lista del 69b. En otras palabras, si yo llevé a cabo operaciones con ellos en el año 2019 o en el año 2018 y apenas me enteré, tengo de aquí al 31 de marzo para poder hacer esa aclaración ante la autoridad y que a mí no me consideren como parte de esa lista. Es decir, el haber transaccionado con alguien que aparece en la lista le da la repercusión de que esos actos se consideren como inexistentes. Es decir, yo sí le compré, la autoridad dice, como no desvirtuaste que tú verdaderamente le compraste, esas compras las echo abajo y presenta una declaración complementaria pagándome el diferencial de impuestos derivado de no aplicar esas compras. Entonces, tenemos una oportunidad todos los contribuyentes de aquí hasta marzo para poder desvirtuar lo que en su momento no pudimos efectuar. Muchas gracias. Nada más, último, sí, comentar que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido porque aunque lo desvirtuemos,
ya nos causó un problema con los demás clientes, con los demás proveedores que ven en la lista negra nuestro nombre, ¿sí? O sea, nos están causando un problema en la situación comercial. En algunos programas aparece, cuidado, esta persona está en la lista negra, y entonces nos dejan de comprar o nos dejan de hacer operaciones hasta que desvirtuemos. O sea, yo creo que ahí la autoridad debe de ser más sensible y investigar de forma más rápida, desvirtuarlo de forma más rápida, no por meses, para no tener ese problema. Sí, debemos recordar que quienes aparecen en esa lista son aquellos contribuyentes que emiten las facturas. De modo que los clientes de ellos no aparecen en la lista. Cada persona que transacciona con alguien de la lista ya sabe que está transaccionando con esa persona y es en ese momento que tiene que desvirtuar. La autoridad no le notifica nada. Se guarda sus facultades de comprobación y en su momento, cuando detecte que yo lleve a cabo transacciones con aquellos que están en la lista, es cuando viene mi castigo. Pero tienes toda la razón. Aquellos que aparecen en la lista, por supuesto que tienen una afectación porque aparecen en una lista previa. Si desvirtúan, 15 días después van a aparecer en una lista definitiva, pero si no desvirtúan, aparecerán en la lista definitiva, pero si los desvirtúan, los borrarán, pero esos 15 días, por supuesto que es un daño a la reputación. Sin embargo, recordemos, amigos, que quienes defendemos a los contribuyentes, si ustedes observan, hay contribuyentes que no aparece su identidad, porque quienes los defendemos llevamos a cabo esa petición de que no aparezca su reputación, que en este caso es su RFC y nombre, denominación o razón social. Chequen las listas y van a ver cómo vienen con X. Yo nada más, a modo de abundar, sugeriría que estas personas en las cuales tienen, vamos a decir que la bola negra, ¿sí? Sería conveniente que en cada proceso, en cada acto, ¿sí?, tuvieran a la mano su opinión de cumplimiento, ¿sí? Porque, como decía la contadora, se tardan no una semana, ni un día, ni el día siguiente para quitar, ¿verdad?, de esa lista a las personas, a las entidades. Entonces, para no entorpecer las actividades de esa entidad, sería conveniente adjuntar, ¿sí?, la opinión de cumplimiento, donde efectivamente estoy al corriente y que ya esa situación ha sido liberada. Ese sería un punto de vista, ¿no?, de los que yo creo que después del 31 de enero vamos a conocer algunas disposiciones, ¿sí?, que nos van a aclarar este particular. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchas gracias. Para terminar, hago entrega de las constancias de participaciones a nuestros ponentes. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Secretaría de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales y Coordinación de la Licenciatura de Contaduría, hago entrega de la constancia por su destacada participación a nuestros ponentes en la conferencia de reformas fiscales. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a nuestros ponentes. La verdad es que el semestre pasado tuvimos la oportunidad de contar con la maestra Mónica, la contadora Mónica. Excelentes ponentes, su participación, y el maestro Astorga igualmente, sabe que lo apreciamos mucho aquí en la facultad. Permítanme también hacer entrega de una constancia al maestro César Ortega Fernández, también por su participación como moderador en esta ponencia. Maestro, muchas gracias. Antes de concluir,
día de mañana tendremos auditoría financiera y el tercer colaborador fiscal. Están todos invitados. Recuerden, todavía tenemos el miércoles y el jueves ponencias. Y antes de concluir, yo sé que muchas gracias por venir del Politécnico, de otras instituciones, pero ahorita quisiera pedirles que todos nos pongamos la camiseta de la UNAM en favor de la educación y vamos a decir nuestro apoyo. Todos de pie, por favor.